¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a el día 366 de devocionales en tiempo de cuarentena. Ya celebramos ayer un año, un año que ha pasado muy rápido y le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir. Y empezamos el año 2. ¡Wow! Un año nuevamente en pandemia o continuamente en pandemia, donde vamos a seguir aprendiendo mucho y vamos a aprovecharlo aún más, donde ya conocemos cómo es el ritmo de este año pandémico y vamos a trabajar mucho y vamos a crecer mucho, y por eso es que los videos continúan y nosotros tenemos que seguir con nuestros devocionales en tiempos de pandemia. El día de hoy voy a leer la introducción a una historia súper interesante y el desenlace ya saben que viene en los siguientes días. Pero vamos a ver cómo es que Dios obra y cómo es que Dios también siempre va a demostrar que tenía la razón. Para ello, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Que la distancia ni la enfermedad nos quiten, Señor, el gozo de estudiar tu palabra, de aprender de ella, de meditar y de poner en práctica, Señor. Háblanos en todo tiempo y muéstranos para qué estamos siendo llamados. Quizá en el momento en el que estamos ahora, Señor, no tenemos respuestas. Te las pedimos, Señor. Gracias por este tiempo. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel. Solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Como les dije, la introducción a toda la historia. Son 58 versículos, así que esto tiene para más. Y habla sobre cuando David mata a Goliat. Y vamos a leerlo. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es una ciudad que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Bien, este es el inicio de una de las historias que se conocen a lo largo del mundo, que mucha gente que incluso no es cristiana te la cuenta y cuando ve a alguien grande dice, oh, ahí está Goliat, ¿no? Es una historia muy conocida y sabemos lo que viene, pero quiero que nos concentremos en esta situación donde hay una persona que no está cumpliendo con su responsabilidad. Venía el tiempo donde el paladín, que era Goliat, reta al pueblo de Israel y les dice, ¿saben qué? Me quiero pelear uno a uno, ahorita. Si me ganan, todo mi pueblo le va a servir. Pero si yo le gano, ustedes van a servir a nuestro pueblo. Entonces, estaban ahí en posición de batalla, ¿no? Estaban en dos montañas y aquí había pues todo un canal, un espacio donde se daba la batalla, pero estaban separados, montaña a montaña, viéndose, trinchera a trinchera. Era ya una posición estratégica para empezar la guerra. Pero no se le ocurrió mejor idea a Goliat, que era una persona de casi 3 metros de altura. ¿Sí? Yo mido 1,84 y muchos me dicen, oh, qué alto, ¿no? Aunque ya vemos hay algunos chicos como Daniel, por ejemplo, que también está llegando a esa talla. Sin embargo, cuando ya tú ves a alguien de 2 metros, de 2 metros y medio, es impresionantemente alto. ¿Te imaginas a alguien de 3 metros? No sé si por aquí alguno de ustedes mide 1,50 m. Es el doble de tu tamaño. Y esta persona estaba retando a un luchador de Israel. Cuando te digo que alguien debía hacerse cargo, estábamos hablando de Saúl. Saúl era quien tenía que ir y hacer frente a este paladín. Saúl era el responsable por su pueblo, porque Saúl en capítulos anteriores tenía una actitud de, eh, no sé, temor, estaba por ahí asombrado con el puesto que él había asumido. Sin embargo, eh, Saúl no hacía caso a la voz de Goliat. ¿Por qué? Porque dicen que él se turbó. ¿Sí? Uy, perdí la cita. Bien, entonces, cuando, cuando vemos, perdón, aquí está, había leído mal. Cuando vemos que Saúl y todo Israel escucharon las palabras de Goliat, se turbaron, ¿sí? Y la turba va más allá del miedo y, ay, ¿ahora qué hago? Realmente estaban aterrados, no hacían nada y durante 40 días salía Goliat a hacer frente y a retarlos. ¿Te imaginas tener miedo por tantos días y tantas noches y con temor de que el enemigo venga y te aplaste? Saúl había tomado una responsabilidad que probablemente en un inicio no le correspondía, pero que él la quería. Y una vez que le tocó hacerse responsable, no lo aceptó. Y Saúl, quien había usurpado el papel del sacerdote Samuel, al ofrecer un sacrificio, ahora estaba acobardado por miedo. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que muchas veces no entiende qué papel tiene que cumplir en la iglesia. Y esto nos va a pasar durante mucho tiempo. Y una vez que queremos y queremos estar y queremos hacer, y cuando se nos da la responsabilidad, nos achicamos, ¿no? Parece que nos dieron la pastilla de chiquitolina del Chapulín Colorado y ya, nos quedamos calladitos, no queremos que se nos diga nada, estamos aterrados, hay mucha gente, me da vergüenza y ya no sabemos qué hacer. Esto pasa con el servicio muchas veces. Queremos abarcar todo, queremos hacer todo, pero cuando nos llega la responsabilidad, simplemente callamos. Para entender mejor la historia y la alusión a la que se va a hacer en los siguientes textos que vamos a leer, Goliat es como Satanás, ¿sí? No es como tus pruebas o tus gigantes o estas cosas que tú vas a vencer si te llenas de valor. Es como Satanás. Y lo que va a representar David más adelante es como Jesús. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros somos como este pueblo de Israel.
Definitivamente no podemos hacerle frente a Satanás si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y nosotros no vamos a poder asumir nuestras responsabilidades si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que confiar en Dios en todo tiempo. Van a haber distintas situaciones donde el diablo te va a empujar o te va a decir, no lo hagas, no puedes, no sirves. Y nosotros en Cristo podemos lograrlo. Bien, como te digo, no se trata de vencer tus gigantes. Se trata de que te aferres al Señor. Saúl dejó de confiar en Dios. Y David, por el contrario, cumplía con sus responsabilidades. Él tocaba el arpa, él apacentaba las ovejas de su padre. Y vamos a ver que más adelante él asume la responsabilidad más grande en ese tiempo. Entonces, ¿estás preparado para asumir una responsabilidad? Estás como David, que quizá nadie da un sol por ti, pero el Señor es quien pone los ojos en ti y te va a utilizar. O estás como Saúl, queriendo abarcar todo, y cuando se te da una responsabilidad, no, mejor no, ¿no? Mejor no, yo no puedo. ¿En qué posición estamos? Y el reto y la presión va a venir constantemente, y como Saúl va a aguantar 40 días hasta que alguien va a asumir esa responsabilidad por ti. No voy a contar más, no me corresponde, pero vamos a ver en los capítulos siguientes cómo es que obra Dios. Aún por encima de nuestra propia visión, Dios tiene un plan muchísimo más perfecto y preparado que el que nosotros creamos tener. Entonces, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, tenemos que asumirlas y cumplirlas con temor. Y una vez que esto suceda, el Señor va a bendecir. ¿En qué posición estás? ¿David? ¿Saúl? Aquí está la disyuntiva. Examínalo y asume responsabilidades. Que tengan un excelente día.